Y el tema de derechos humanos, sin duda, como parte de esos cuestionamientos que nos hacen, a los cuales tenemos que tener respuesta como empresa. Ahorita Cecilia nos va a compartir, nos va a explicar por qué es importante tener presente el concepto de derechos humanos en las empresas. Y buscando opiniones al respecto, me encontré con un comentario muy interesante que está en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y ellos dicen, contamos con leyes que no están ajustados a los estándares internacionales de derechos humanos. Y eso provoca que existen vacíos en las leyes que permiten que haya actuaciones empresariales contrarias a los derechos humanos. O sea, podemos estar dentro de la ley, es lo que están diciendo ellos, pero podemos estar afectando a derechos humanos, ¿no? Entonces, por eso es importante entender el concepto y incluirlo en nuestra gestión empresarial del día a día. Agradezco mucho a De Flores y a Cecilia Aguilar que nos acompaña hoy. Cecilia es egresada de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Actualmente estudia la maestría en Derecho de Empresas en la Universidad Anáhuac, tiene 15 años de experiencia laboral ya y actualmente está asociada al despacho de Flores, especializada en el área de Derecho Corporativo y coordina las áreas de Pro Bono y de ESG, ¿no? Entonces ella nos va a ayudar a contestar algunas preguntas. Platicamos con ella antes de esto y le planteamos algunas dudas que podríamos tener como empresa, como son, por ejemplo, de dónde viene este concepto de derechos humanos, cómo le aplicamos el concepto en la empresa, eso es fundamental, ¿no? Cómo se refleja el concepto de derechos humanos en nuestra empresa, cuáles son los temas que incluyen los derechos humanos enfocados a la empresa y finalmente dónde plasmamos los compromisos que hacemos para, en relación con los derechos humanos y cómo aseguramos que cumplamos esos compromisos en la empresa. Esas son las preguntas que están en la mesa. Yo estoy seguro que Cecilia las va a contestar todas y si no las contesta después se las hacemos, ¿no? Adelante, Cecilia. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias al Clúster por la invitación a esta colaboración, gracias a Mónica, a Tomás. La verdad es que es un tema que a mí personalmente me entusiasma mucho, entonces feliz de poder estar con ustedes y compartirles un poquito de lo que yo he aprendido y de cómo, sobre todo, a mí lo que me interesa que se lleven hoy es cómo aterrizarlo en la práctica. Bueno, vamos a empezar, por supuesto, con la definición de derechos humanos. Aquí les puse 3 que encontré diferentes. A mí personalmente me gusta mucho la de la CNDH, que dice que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Y obviamente si complementamos con lo que dice la UNICEF, esto hace, los derechos humanos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí. Entonces, los derechos humanos están por encima de cualquier otro derecho o libertad y demás que podamos tener. Y y un poco a lo largo de esta presentación van a entender por qué son tan importantes. De las definiciones se desprende que existen ciertas características que hacen diferentes a los derechos humanos. Por un lado son universales, es decir, le corresponden a todos por el simple hecho de ser humanos y sin importar la edad, la nacionalidad, el género, la raza y demás. Son inalienables, lo que significa que no se pueden transferir, no se pueden ceder, son indivisibles e interdependientes. Muchos de los derechos se interrelacionan, es decir, la ejecución de uno de ellos conlleva que al mismo tiempo ejercites otro derecho y no tienen tampoco un grado, digamos, de cuál es más importante. Todos son igual de importantes. Son inherentes al hombre, es decir, tú los tienes por el simple hecho de ser humano. No necesitas cumplir con ciertos requisitos para adquirirlo, para ser titular de derechos humanos. Simplemente por haber nacido ya eres titular a estos derechos y son irrevocables. Vamos a platicar un poquito de dónde surgen los derechos humanos, cómo se fueron conceptualizando y cómo ya se consolidaron. Desde la antigüedad de la Edad Media existe una noción general muy básica de los derechos humanos
en conceptos como el de justicia y libertad, que poco a poco fueron avanzando porque todavía en esta etapa, digamos, estaba muy relacionado a a la moral, a la religión, al estrato social, y entonces esto fue evolucionando, y en el Renacimiento y la época moderna ya hay una evolución en esta conceptualización con pensadores, con filósofos que empiezan a conceptualizar la importancia ya del individuo y de los derechos humanos. En la revolución, en esta época de cuando son la Revolución Francesa, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el concepto de derechos humanos empieza también a agarrar otra forma y empiezan a surgir otros conceptos relacionados con los derechos humanos, como son la justicia y ciertas libertades. Pero es aquí, en el siglo XX, y obviamente con la Segunda Guerra Mundial, que el mundo empieza a decir qué onda con esto y las atrocidades que se vivieron, y entender que lo más importante en el mundo era proteger la dignidad y las libertades, que al final pues, es lo que protegen los derechos humanos, y es como se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se establecen 30 derechos básicos, que de ahí, digamos, es como la base de los derechos humanos, y empiezan a desarrollarse ya más adelante, ya en el siglo XXI, tratados mucho más específicos, especiales, en cuestión, o sea, con ciertos grupos o temas que van ampliando estos derechos. Estos son los 30 derechos humanos base, que son los que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahí los pueden leer, pero bueno, son, o sea, el derecho a la vida, a la libertad, derecho a la privacidad, al acceso a la justicia, a la no tortura, y de ahí, como les decía, pues obviamente esto no es limitativo, ¿no? Esta fue la base, y de ahí han habido nuevos tratados, convenciones, pactos que han establecido nuevos derechos humanos, como les decía, más específicos. Ahora, ya entendimos cuáles son los derechos humanos, cómo surgieron, cómo fueron evolucionando, y luego entramos en la disyuntiva de quién los tiene que proteger. Por un lado, y originalmente se entendía que solamente los estados eran los responsables de proteger y hacer que se respetaran los derechos humanos. Pero esto, a lo largo, bueno, otra cosa que les quería mencionar antes de que pasemos a esto, también entender que es importante que, como todos los derechos, vienen relacionadas obligaciones. No podemos entender un derecho sin entender también que eso conlleva una obligación. O sea, yo tengo libertad de expresión, pero obviamente mi libertad de expresión está limitada a que yo no puedo difamar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí es importante concebir que no porque tienes estos derechos puedes actuar como quieras y no pasa nada, ¿no? Hay consecuencias y están limitados hasta el límite del derecho del tercero. Entonces, bueno, regresando al tema de quiénes son los encargados de proteger los derechos humanos, como les decía, originalmente únicamente se concebía que los estados eran los responsables. Pero esto, a lo largo de la evolución del tiempo, se ha visto que el Estado tiene una esfera limitada, y obviamente eso implica que existiera una evolución en el sentido de que los organismos internacionales también se encargaran de velar por los derechos humanos, y más importante, y lo que nos incumbe hoy, es el papel y el rol que tienen las empresas en la protección y el respeto a los derechos humanos. Por supuesto que la sociedad civil también juega un papel importante, y como, por ejemplo, como consumidores, nosotros tenemos que ser conscientes de las decisiones que tomamos como consumidores, como personas físicas, de que nuestras decisiones, en nuestro actuar, también estemos respetando los derechos humanos. Sobre el tema de la responsabilidad de la protección y cuidado de los derechos humanos, los principios rectores de la OCDE y la ONU establecieron 3 pilares, que son la protección, el respeto y la remediación. Por un lado, la protección, se estableció que el encargado es el Estado, ¿no? Tiene esta obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, prevenir las violaciones y sancionar cuando esto ocurra. Por otro lado, las empresas tienen esta obligación de respetar los derechos humanos y hacer que esto se vea en toda su cadena de valor. Igual mitigar impactos que pudiera haber en su actuar empresarial. Y por último, en el tema del pilar de remediación, ahí digamos que hay una responsabilidad conjunta del Estado y de la empresa
porque se estableció que debíamos de poner a disposición de los particulares, de los seres humanos, medidas de remediación, tanto obviamente hablando del Estado, judiciales y extrajudiciales, y por parte de la empresa, procesos internos, como son los mecanismos de denuncia, de quejas, para que cualquier agraviado pudiera tener acceso a esta remediación social, de velar por los derechos humanos y de velar por los intereses de toda una serie de stakeholders, y entonces se redefine el propósito de las empresas en el manifiesto de Davos de 2020 y se establece que el propósito de las empresas era colaborar con todos los stakeholders en la creación de valor compartido y sostenible. Si te pones a analizar esta definición, implica mil cosas. ¿Por qué? Porque esto involucra, y igual lo vamos a ver un poquito más adelante a detalle, toda una esfera de stakeholders que ya no solamente me voy a enfocar en cuidar los derechos de mis accionistas, sino de la comunidad, de los proveedores, de mis clientes, y en ese sentido tengo que identificar qué derechos humanos están relacionados con cada uno de estos grupos. Y por otro lado, hablamos de sostenibilidad, que obviamente va muy de la mano con ESG, porque para que una empresa, hoy la concepción que se tiene es que para que una empresa sea sostenible, no puede tener una visión limitada y a corto plazo de solamente atender a cierto grupo. Porque ya hemos visto con el cambio climático, con las crisis laborales, con pues, toda esta serie de fenómenos que han pasado recientemente, que para ser sostenible a largo plazo tienes que poner atención y integrar a tus procesos, a tus políticas, toda una serie de consideraciones. Esta es otra idea que les quiero transmitir de por qué es tan importante que las empresas hoy en día, digamos que se responsabilicen de esta protección y cuidado de los derechos humanos. Como ustedes saben, hay empresas que hoy en día, como lo pueden ver en estas gráficas, tienen ingresos mayores al PIB que muchos países. De hecho, en un estudio del Global Justice Now, que es un organismo internacional, esto fue en 2015, imagínense cómo ha también evolucionado, pero de las 200 entidades económicas más ricas que existen en el mundo, solo 47 son países. Las 153 restantes son empresas. Veía un artículo chistosísimo que decía, ¿qué nos espera el día de mañana? Mañana ya no vamos a vivir en México, vamos a vivir en el país Microsoft, en el país Amazon. O sea, es tan grande el poder, la influencia, el impacto de las empresas en la estructura actual, social, que no podemos dejar a un lado la responsabilidad que tienen las empresas en la protección y los deberes del cuidado de los derechos humanos, ¿no? Y en estas gráficas se explica, creo que más que claro, el impacto, porque aparte hoy en día, ustedes lo saben, las empresas influyen no solamente en el actuar diario, cuánto tiempo pasan ustedes en sus trabajos, ¿no? O sea, la verdad es que la mayor parte del tiempo de la mayoría de la gente es en centros de trabajo. Entonces, si no cuidamos los derechos humanos en los tiempos en donde más estamos, o sea, ¿qué queda? Y por otro lado, también pues las empresas hoy en día tienen muchísimo poder, son las que haciendo lobbying indirectamente legislan, las que tienen un poder de decisión, de influir, que es notable, ¿no? Y bueno, regresando al tema, y por último, o sea, la otra razón por la que considero que es también importantísimo el rol que tienen las empresas en el cuidado y en la protección de los derechos humanos, es por cómo se ha visto que se ha movido en el tema del consumo, de la globalización y las afectaciones que conlleva y que se relacionan, ¿no? La globalización obviamente en su momento fue un boom y fue wow, qué maravilla, porque entonces los países ricos se hacen más ricos, porque entonces encuentran mecanismos para abaratar sus costos, y los países en desarrollo pueden crecer porque entonces las plantas productoras las mandan a esos lugares y de esa manera pues esa gente puede salir de la pobreza porque tienen chamba y tienen más oportunidades. Sí, pero el problema es que eso ha conllevado a que haya explotación laboral, a que haya una serie de violaciones a los derechos humanos, que a raíz de esto han habido, ustedes lo han visto, ¿no? Toda una
preocupación por cuidar los derechos humanos, los procesos, la legislación, la regulación en torno al ambiente laboral. En México específicamente, digo, recientemente, ustedes saben, han habido muchísimas regulaciones, reformas en materia laboral, porque por estas consecuencias, ¿no? Que ya necesitamos tener mayores cuidados en los procesos y no solamente se trata de ganar más dinero. Entonces, bueno, todo esto que acabo de platicarles de cómo surge la concepción de la responsabilidad de la empresa en relación con los derechos humanos nos lleva a este punto, que las empresas tienen un propósito social. Y lo dijeron en el manifiesto de Davos, ¿no? Una empresa es mucho más que una entidad económica generadora de riqueza. ¿Por qué? Porque atiende a las aspiraciones humanas y sociales en el marco del sistema social en su conjunto, porque tiene un propósito de contribuir a un sistema social determinado como generador de bienestar social, porque la empresa necesita de la humanidad, igual que la humanidad necesita de la empresa, y por último, porque generar, y bueno, al final yo creo que todo se resume en que nuestro propósito como empresa debería ser generar un propósito corporativo que sea consistente con este propósito social e integrarlo en nuestras operaciones, en nuestra estrategia y en la cultura organizacional de la empresa, ¿no? Este debería de ser uno de los grandes fines de cualquier empresa. Y bueno, ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo aterrizamos ya sabemos la importancia de los derechos humanos, por qué las empresas son responsables de hacerlo y cómo lo ejecutamos? Bueno, para eso los directrices de la OCDE, de la ONU y específicamente en el Pacto Mundial, que un poquito más adelante les voy a platicar de ese documento, establecieron 5 grandes pasos para ejecutarlo. Esto está explicado de manera muy general, pero ellos hablan de un primer paso que es aprobar una política de compromiso, es decir, que expresamente las empresas, ya sea en su código de ética, o sea, no necesariamente es crear un código de derechos humanos, sino que en sus propios políticas, documentos que ya tienen, expresar este compromiso de respeto de derechos humanos, identificar los riesgos de derechos humanos y las soluciones que se tienen que llevar a cabo, contar con mecanismos de reclamación, formar, capacitar, pues sí, educar en el tema de derechos humanos y por último, evaluar. Y si nos vamos un poquito más detallado, y es un poco lo que nosotros hemos hecho con algunas empresas, es digamos que es lo mismo que estaba antes, pero mucho más desglosado e integral. Hacer primero, o sea, ¿cómo empezamos? ¿Cómo tendrían que ustedes identificar cuáles son los derechos humanos que tengo que cuidar? ¿Dónde están los riesgos? Pues es primero hacer un diagnóstico, ¿no? Identificar de entrada lo que les decía antes. ¿Quiénes son mis stakeholders? En una empresa tenemos stakeholders o grupos de interés internos y externos, ¿no? Los internos, pues, son obviamente los accionistas, la dirección, los trabajadores, y por otro lado tenemos a los clientes, los proveedores, la sociedad, el Estado, nuestros acreedores. Entonces, en mi opinión, una manera asertiva de hacerlo es precisamente irte enfocando en cada grupo y entonces identificar cuáles son los riesgos que tienes con cada grupo, qué derechos aplican a cada grupo y entonces ir aterrizando dónde lo vas a cubrir. Porque obviamente no vas a meter una política interna de, por ejemplo, derechos del consumidor en tu política de ética, porque no viene al caso. Pero sí tienes que entonces identificar de estos grupos en dónde vas a ir aterrizando cada cosa. Y eso va a variar, obviamente, dependiendo del tamaño de la empresa, la industria, el alcance económico que tengan. O sea, no va a ser igual para todos, pero sí el mecanismo puede ser muy parecido para llevarlo a cabo. Yo lo que recomiendo siempre aquí es hacer un checklist. O sea, literalmente sirve mucho que por área tengan identificado cuál es la normativa que les aplica. Por ejemplo, en el sector automotriz específicamente, sabemos que hay un área generalmente de seguridad e higiene. Entonces, que la persona que esté encargada de esa área tenga perfectamente identificado qué tiene que cuidar, qué norms le aplican a sus proveedores, para que antes de que contraten a un proveedor,
pueda yo saber que cumple con esos requisitos. Y eso te va a evitar y mitigar muchísimos riesgos. Por otro lado están las medidas de prevención. Entonces, en esta parte entra la debida diligencia y es integrar en las políticas y en las prácticas esas soluciones a los riesgos o esas prevenciones a los riesgos que identifiqué previamente. Entonces, por ejemplo, si yo ya sé que existe, por ejemplo, el tema de servicios especializados y que tengo que cumplir con eso porque si no el día de mañana voy a tener multas de la Secretaría y todo lo que ya sabemos, entonces en esta etapa voy a integrar en mi política de contratación de proveedores prerequisitos de qué tienen que tener y entonces te evitas hacerlo después y estar teniendo que tapar hoyos cuando tienes ya una auditoría, ¿no? Entonces todo esto de medidas de prevención es simplemente, una vez que ya identificaste tus riesgos, materializar, aterrizar cómo tienes que cambiar tus procesos para que estén cubiertos y protegidos esos derechos humanos. Después, bueno, integrar, un poco va de la mano con pero es integrar los derechos humanos en la gestión empresarial. Entonces es la adecuación de documentos, de procesos. En esta parte también, por ejemplo, implica en el tema, por ejemplo, de corrupción, que revises tus contratos, que veas que tengan las cláusulas específicas anticorrupción o, por ejemplo, igual en el tema laboral, ¿no? Por supuesto, que es yo creo que el más delicado en este sentido, que tus contratos cumplan, que tus procesos desde contratación, seguridad y posteriormente, ¿no? En la manera en la que despides a un trabajador, que estés cumpliendo con toda la regulación. Por último, bueno, no por último, pero el siguiente paso para mí sería la capacitación, la promoción y la sensibilización. No sirve de nada tener políticas y documentos y códigos si la gente no los conoce, si no está familiarizado, si no hay una cultura empresarial de cumplirlo. Entonces, tenemos que transmitirle a nuestros equipos por qué es importante estar cumpliendo con esto, cuáles son las consecuencias de no hacerlo y hacerlo continuamente. Por otro lado, obviamente es la supervisión y seguimiento, que tiene que, ahí sí, yo les diría que tiene que ser un proceso personalizado por empresa, dependiendo sus procesos, sus equipos, sus comités, y determinar también cuáles son nuestros indicadores, ¿no? No puedo, hay una frase que me encanta que dice, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, para que yo pueda saber que lo estoy haciendo bien, tengo que saber cuál es el parámetro para medir que lo estoy haciendo bien. Por otro lado, lo que decíamos al principio, ¿no? Tener mecanismos de denuncias y remediación. Ya lo hemos platicado, ya lo hemos visto en otras sesiones del clúster de ESG, el tema de tener un canal de denuncia y que tengan ciertas formalidades y ciertas pues, características que realmente funcionen, ¿no? Me acuerdo que en la sesión que tuvimos de ese tema, platicábamos, ¿no? que estos mecanismos no tienen que ser imparciales, tienen que incluir a los propios trabajadores para que sea un tema de confianza. Entonces, encontrar esos mecanismos internos o externos, dependiendo obviamente el tamaño y el alcance de la empresa, para que realmente funcionen y puedan remediar alguna violación a los derechos humanos. Tiene que haber comunicación, transparencia y rendición de cuentas. Idealmente se invita a las empresas a que tengan estos reportes de sostenibilidad. Actualmente en México todavía no es una obligación, pero ya va a empezar a ser en 2025 con la NIS 2, pero en Europa ya existen muchas directrices que obligan a las empresas a tener esta rendición de cuentas. Entonces, vayámonos acostumbrando a que esto va a ser una obligación y el hecho de empezar a hacerlo, pues te va a poner un paso adelante, ¿no? A empezar a ver cómo lo tienes que estructurar, que sí lo tienes que medir, porque si no lo mides, ¿qué vas a reportar? Y el tener todo esto estructurado te va a permitir cumplir mejor, eso lo vamos a ver al final como los beneficios, pero esto es un tema que obviamente también se refleja en los clientes y en tu propia gente, ¿no? Que es al final la base de lo que estamos hablando hoy. Y bueno, la evaluación y análisis, que es un poco relacionado con lo anterior. Hablábamos de esto, ¿no? De los stakeholders, que ya les expliqué
cómo tenemos que atender a cada uno de estos grupos y entonces identificar por grupo qué aplica. Por supuesto que en todo esto de los derechos humanos está, no podemos dejar de a un lado cumplir con la ley. Esa es como la base de los derechos humanos, pero como bien mencionaba Tomás al principio, el tema de la protección de los derechos humanos va más allá de la ley. En cuanto al marco normativo internacional, yo les diría que estos 4 documentos son la base, que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Tripartita sobre las Empresas Multinacionales, que básicamente establece y orienta en materia de empleo, formación, condiciones de trabajo, el Pacto Mundial para el Desarrollo Sostenible, que es esta iniciativa en donde se promueven los principios sociales, ambientales. Seguramente lo han visto en muchas empresas. Esto es algo que se está usando mucho y sobre todo en el tema de la promoción de la sostenibilidad y demás, en que las empresas adoptan este compromiso de promover y de sumarse al desarrollo sostenible, y entonces son digamos que unos pilares en donde tú tienes que identificar como empresa qué pilares te aplican, te sumas al pacto y tienes esta obligación de poner en marcha ciertas medidas y además hacer un reporte anual. Esta podría ser una buena manera, si todavía no lo han hecho, no saben por dónde empezar, esta puede ser una buena manera para empezar. Lo pueden buscar Pacto Mundial y pueden suscribirse desde la página de internet. Después están, por supuesto, los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, que fue un documento importantísimo, lo creó la OCDE y después lo promulgó y lo aceptó la ONU. De hecho, de este documento, de los principios rectores, la propia la propia Comisión de los Derechos Humanos, emitió una recomendación, que es la número 37, en donde explica súper detalladamente cómo aplicar estos principios en México. Entonces, puede ser una buena referencia también en sus empresas para que lo puedan aterrizar y materializar. En el tema del marco normativo nacional, bueno, existen un mundo de leyes que regulan aspectos transversales que aplican a todas las empresas en aspectos fiscales, laborales, ambientales y mecanismos de acceso a reparación. Sin embargo, obviamente, ahí tenemos que atender a la industria específica, a los procesos específicos que tienen en sus empresas para ver qué leyes les aplican. Estas son una relación de leyes generales que aplican en términos de protección de derechos humanos en el ámbito empresarial. Obviamente está la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la de protección al ambiente, la de datos personales, que también está cobrando muchísima importancia, sobre todo hoy con todo el tema de la tecnología, la inteligencia artificial y demás, que además regresamos al tema de los stakeholders, ¿no? O sea, por ejemplo, esta ley no solamente me aplica a mis trabajadores. ¿Cómo estoy cuidando la información de mis trabajadores desde que los contrato? Si les hago análisis, por ejemplo, que son datos ya sensibles, ¿qué proceso, qué mecanismos estoy haciendo para proteger esos datos? Y, por supuesto, con mis clientes, con mis proveedores externos, también cómo estoy cuidando sus datos, ¿no? O sea, estas leyes aplican en las diferentes esferas de una empresa. La Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, las NOMS, que son importantísimas, sobre todo en el sector automotriz, la Guía de Derechos Humanos y Empresas en México, y la recomendación, esta es la que les comentaba, la Recomendación General número 37 de la CNDH sobre el respeto y observancia de los derechos humanos en las actividades empresariales. Esto es nada más un ejemplo. Este es motivo de una presentación totalmente adicional porque es muy largo, pero bueno, estas son algunas normas que aplican en materia de derechos humanos, específicamente emitidos por la Secretaría del Trabajo, y aterrizando cuáles son los derechos humanos que aplican en las empresas. Como les decía, esto cambia de empresa dependiendo el alcance, la magnitud, el número de empleados, los procesos que llevan a cabo, las implicaciones que tienen con la comunidad, con el medio ambiente, pero en términos generales, digamos, se podría
ver que los derechos humanos están en las condiciones de trabajo, de no discriminación, de salario digno, de prestaciones salariales. En el tema de sindicación y asociación laboral, obviamente los derechos de asociación, que aquí juega mucho el tema del TEMEC. Ustedes saben la repercusión que ha tenido el TEMEC con los mecanismos que prevé en cuanto a violaciones a estos derechos y la implicación que puede tener internacionalmente una violación, violaciones graves a derechos humanos como tortura, genocidio, esclavitud, vida digna y adecuación, derecho a la salud mental, alimentación. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la NOM 035, el acceso a la justicia de vida, que son igual, ¿no? Los mecanismos de remediación, vida cívica y participación, tenencia de la tierra, derecho de privacidad de datos, que era lo que hablábamos antes, la vida cultural y diversidad religiosa, y esto tiene que ver, por ejemplo, con mecanismos, o sea, si lo aterrizamos así en el tema de las empresas, pues ¿cómo estamos contratando? Y eso es lo que te tienes que cuestionar en cada uno de tus procesos y etapas. ¿Qué derecho pudiera estar yo vulnerando con cómo estoy ejecutando mis procesos? Porque si a la hora de contratar le pregunto a una mujer que de dónde, o sea, no sé, que qué plan tiene de vida, ¿no? O sea, estoy discriminando. ¿Por qué? ¿O por qué le preguntas que de qué comunidad? ¿Sí me explico? O sea, tenemos que cambiar ese mindset y pensar que atrás de todas las empresas son personas. Y es lo que más tenemos que cuidar en cualquier esfera de la vida. Derechos del medio ambiente y la educación y acceso a la tecnología. Bueno, hay muchísimos casos y como les decía, ¿no? Cada vez va cobrando más importancia la conciencia de la protección a los derechos humanos por todas las atrocidades y todos los casos de violaciones que se han visto. Algunos ejemplos en el sector automotriz son estos. Como saben, ya no solamente puede haber repercusiones de autoridades mexicanas o locales, sino que ya a raíz del TEMEC y de otros tratados internacionales, el hecho de que no cuidemos esto en las empresas sí puede tener repercusiones a nivel internacional mediante mecanismos específicos. Bueno, algunas de las consecuencias por incumplimiento, ya lo decíamos, son pues, obviamente las demandas que puede tener una empresa, ¿no? Tanto de los propios empleados como de organismos internacionales, multa de hasta por 5 millones de pesos, inhabilitación temporal, suspensión de actividades, disolución de sociedades, pago de daños y perjuicios. Y más importante, hoy en día, y como saben, a raíz de ciertas reformas laborales que ha habido, ya se tipifican ciertas violaciones como delitos penales, lo que implica ya una sanción hasta de prisión, ¿no? Entonces, ya la explotación laboral, por ejemplo, ya se concibe como obviamente un delito penal y ese es el alcance que ha tomado la protección y la necesidad de cuidar esto. Conclusiones. Pues creo que está muy claro, ¿no? O sea, los derechos humanos es eso que conlleva la protección de la dignidad y las libertades de las personas. Y que no lo podemos ver como algo abstracto y ajeno y como que algo que, esa es chamba del Estado. Es algo que a todos, en donde estemos y bajo la esfera y alcance que tengamos en nuestras decisiones, debemos contemplar y cuidar. Porque no solamente hay una consecuencia legal y normativa, sino que también es una cuestión ética de que tenemos que entender el papel que desde la empresa jugamos en el bienestar y en el desarrollo social general. Algunos beneficios, yo les diría, en contrario sensu a lo negativo de incumplir o de no preocuparte por estar cumpliendo con los derechos humanos, son pues, todos los beneficios que tiene sí hacerlo, que obviamente hay una mejora en la reputación de la empresa, que como saben además ya hay cada vez más conciencia de los consumidores. Creo que ya los consumidores cada vez somos más conscientes en decir, si yo puedo comprar este y este, me cuesta $1 más, pero sé que no, atrás de del proceso que está de generar
sé que no hay explotación laboral, sé que se preocupan por el medio ambiente, pues igual hoy en día creo que sí ya existe y cada vez hay más conciencia de sí optar por una mejor opción, ¿no? Por otro lado, por supuesto, hay una mejora en la productividad y en el rendimiento, hay una retención de los empleados, por obvias razones, se mitigan los riesgos tanto legales como financieros de las empresas. Obviamente esto implica que vas a mitigar que el día que tengas una auditoría te puedan imponer una multa o alguna sanción mucho más fuerte como lo que veíamos, ¿no? De un delito penal. También vas a tener el hecho que tengas cumplimiento con estos derechos humanos o esta protección te va a permitir el acceso a nuevos mercados, el fortalecimiento con la relación en las comunidades y el fomento a la innovación, ¿no? Además de que eso te va a permitir estar en una mejor posición para adaptarte a nuevas regulaciones. Entonces, bueno, pues esto es todo lo que les quería transmitir. Espero que les haya sido útil y bueno, cualquier pregunta estoy